Buenos días, mi nombre es Laura Daniela Mendoza Ballesteros del programa de Biología, Ciencias Básicas de la Universidad de Pamplona. Buenos días, mi nombre es Daisy Carolina Sepúlveda Delgado, soy del programa de Biología de Facultad de Ciencias Básicas y hoy les venimos a hacer un video, un experimento casero sobre la pila voltaica. Bueno, en este momento les vamos a mostrar los materiales que vamos a utilizar para nuestro experimento. Necesitaremos 6 vasos desechables debidamente cortados. Necesitaremos cobre, como lo pueden ver. Necesitaremos estos cables que nos van a colaborar para nuestro experimento. Necesitaremos vinagre blanco, unas tijeras para cortar los vasitos en la parte superior, arandelas o rodandas, como les conozcan. Bueno, necesitaremos también este bombillo LED que acá lo pueden observar. Y pues un alicate. Bueno, para realizar nuestro experimento vamos a coger el cable de cobre, la rondana, lo insertamos aquí, como pueden ver, pues lo hacemos como si fuera una especie de nudo acá en la punta. Obviamente el cable de cobre es muy fuerte, necesitaremos el alicate. Listo. Después de insertar nuestro cobre y hacerle pues como una especie de nudo aquí, ubicamos acá qué tan largo queremos nuestra medida para nuestro vaso, para insertar en nuestro vaso. Entonces lo doblamos acá. Después de doblarlo, teniendo la medida exacta, el sobrante obviamente se tiene que cortar y pues quedaría así. De esta manera, así, para que quede insertadito en el vaso de esta manera. ¿Se ven? Sí. Así. Así. Pues en esta parte le vamos a mostrar el procedimiento de cómo tenemos que hacer como que la estructura para la pila, ¿no? Entonces en eso vamos a coger los vasos que recortamos y lo vamos a hacer en filitas, de 2 filitas de 3. Y vamos a tomar pues estas cositas y la vamos a poner una acá, de esta manera, otra aquí de esta manera, una aquí, otra aquí y la última acá. Bueno, siguiendo con el procedimiento, vamos a coger vinagre, vamos a coger pues el vaso, ya como mi compañera les mostró que estaba aquí ordenado. El vinagre tiene que tapar la rondana, entonces en cada vaso vamos a utilizarlo hasta que se vea tapado. Entonces este procedimiento tiene que ser para todos los vasos. Un dato es que las arandanas, ellas representan como el zinc, y está el cobre y el vinagre. Entonces, el vinagre disuelve el zinc, hace que pierda 2 electrones, y estos 2 electrones que se pierden quedan en el zinc. Y a su vez también el vinagre contiene hidrógeno. Sí, y del vinagre viajan al cobre. Ellos necesitan electrones para formarse y su reacción se puede observar como esas burbujitas. Bueno, en este momento les vamos a hablar sobre la pila voltaica. Comenzaremos con una bibliografía que es de Alessandro Volta, que él nació el 18 de febrero de 1745 en Como, Italia, y falleció el 5 de marzo de 1827. Alexander fue un físico y químico italiano reconocido mundialmente por sus investigaciones pioneras en el campo de la electricidad. Él desde joven mostró un gran interés por la ciencia, específicamente por los fenómenos eléctricos de su época y pues eran muy poco comprendidos. En 1775 Volta inventó el electroscopio, pues esto fue un dispositivo para detectar cargas eléctricas
donde más adelante, en 1776, descubrió el gas metano y desarrolló métodos para aislarlos. Sin embargo, pues en su mayoría de las contribuciones llegó en 1800, cuando él inventó la pila voltaica, donde fue el primer generador de electricidad continua. La pila voltaica fue el primer dispositivo capaz de generar una corriente eléctrica continua. Fue construida por Volta en 1800 como respuesta a las teorías de Luigi Galvini, quien creía que la electricidad era generada por los músculos de los animales, una reacción química entre metales y un electrolito. Estructura de la pila voltaica, pues discos alternos de zinc y cobre, separados de cartones o tela empapados en una solución salina o ácida, como el agua con sal o ácido sulfúrico diluido. Al pilar estos elementos se generaba una diferencia de potencial entre los extremos, lo que permite el flujo de corriente. Este método es fundamental para el desarrollo de la electroquímica y la electrónica moderna. Bueno, esto lo podemos asociar a nuestro experimento cuando nosotros utilizamos el vinagre. Podemos detectar cómo el zinc comienza a actuar en nuestro experimento Con el cobre. con el cobre. Y los electrones y los iones se van uniendo para generar el voltaje. Bueno, aquí hablaremos de voltaje, donde el voltaje, pues en su definición, se puede decir que es la medida de la energía eléctrica que impulsa a los electrones a moverse a través de un conductor. Esto se diferencia potencialmente eléctrico entre dos puntos y se mide en voltios, que voltios es V, donde nos dan un ejemplo que si conectamos una pila de 9 voltios a un circuito, estás proporcionando una fuerza que empuja a los electrones con una energía de 9 voltios. Para esto nos dan una fórmula que es V igual a I por R, V igual a I por R, donde V es voltaje, I es corriente, amperios, R resistencia o ohmios. Y la corriente eléctrica es el flujo de los electrones a través de un material conductor como un cable de cobre. Se mide en amperios y puede ser de dos tipos, corriente continua y corriente alterna. Sus siglas son DC y AC. Los electrones fluyen en una sola dirección, ejemplo, las pilas y las baterías. La corriente alterna, pues son los electrones que cambian de dirección periódicamente, ejemplo, la electricidad doméstica. La fórmula básica es I igual a QTL o igual a TQ. Pues I es corriente, Q carga eléctrica y T tiempo, entonces eso sería como se denomina en colubrios, segundos y así sucesivamente. Bueno, aquí en voltaje podríamos hablar o relacionarlo a nuestro experimento. eh, Cuando nuestros dos cables se conectan al bombillo LED y pasa el voltaje, pues para que el bombillo alumbre, para que haya pues ya una corriente o electricidad, aunque sea, o sea, no sé mucho, pero se O ve. sea, anyway, es como para verla ya como sería visual, porque en cada vasito donde estaba el zinc, el cobre y el electrolito o el vinagre, había un voltaje mínimo de no sé, un voltio. Sí. Y pues en corriente eléctrica esto ya va más relacionado, como les hemos dicho, al conductor, que en este caso nuestro conductor En fue los un cable de cables, cobre. los cables. Circuito en serie es aquel en el que los componentes están conectados unos a otros, formando un único camino para la corriente. Por ejemplo, un ejemplo en el experimento era que nosotros hicimos un circuito con los vasos y los cobres, la forma en que se unían. Las características, pues la corriente es la misma de todos los componentes, ¿sí? El voltaje total se reparte entre los componentes y si un componente se daña o se conecta, todo el circuito deja de funcionar. El ejemplo es luces navideñas, que si una bombilla que si se daña una parte del cable, pues la bombilla deja de funcionar. Pero eso depende porque ahí como que hay luces navideñas que no tienen esa función, porque si un bombillo se daña, solo será ese. Bueno, de la fuerza electromotriz, esta se puede decir
que esta fuerza es la energía por la unidad de carga de una fuente de energía como una pila o un generador. En este caso, nuestro generador fue las brochitas, no, las horquillas y pues nuestro vinagre, que eso es un conductor. Bueno, aquí se llama fuerza y en realidad es una medida de energía y se expresa, como veníamos diciendo, en voltios. La importancia es la causa del movimiento de los electrones, determina cuánta energía puede entregar una fuente eléctrica. El diodo LED, un LED es un tipo especial de diodo que emite luz cuando pasa corriente eléctrica a través de él en la dirección correcta. Está hecho de materiales semiconductores que emiten fotones, o sea, luz, cuando los electrones se combinan con huecos. Características: solo permite el paso de corriente en una dirección, es muy eficiente, consume poca energía y dura mucho tiempo, disponible en muchos colores. Pues aquí nosotros usamos un foquito de LED en el que, como decíamos en el video, si no conectábamos el cable en el conductor positivo y en el conductor negativo, obviamente la corriente no iba a pasar y el cable y el foco LED como tal no nos iba a encender. Y el funcionamiento es cuando se aplica voltaje, vuelvo y repito, electrones se cruzan a la unión del diodo y liberan energía de luz. De lo contrario, aquí nos vamos a observar que si nosotros colocamos o lo invertimos, no nos va a encender el foco. Vamos en este momento a observar cómo el bombillo va a empezar a prender. No es una luz muy potente, pero ahí está. Él alumbra, en este momento está alumbrando. Y miren, si lo quitamos, cómo nos alumbra. Y volvemos a hacer lo mismo y ahí está. Seguiremos hablando sobre tres principios: los principios eléctricos, los principios físicos y los principios químicos. En los principios eléctricos, acá podemos diferenciar que eso tiene una diferencia potencial entre dos electrodos, lo que esto permite, o lo que nos permitió a nosotros en nuestro experimento, el flujo de electrones a través de un circuito externo. También se pudo observar la corriente que se produce cuando los electrones viajan desde el polo negativo al polo positivo. Para los principios físicos tenemos que la conducción eléctrica ocurre gracias a la movilidad de los electrones en los materiales conductores. La resistencia del circuito influye en la cantidad de corriente generada. Y también para agregar que la pila puede ser conectada en serie o en paralelo para modificar el voltaje y la corriente. Y en los principios químicos nosotros observamos una reacción que se llama redox, que ocurre en los electrodos. El ánodo se oxida liberando electrones, como yo les estaba explicando, que el zinc y el cobre y el vinagre producen iones que se unen con los electrones, mientras que el cátodo se reduce aceptándolos. Eso hace que produzca la reacción. Bueno, también podemos hablar de los principios químicos, que el vinagre, tanto como el vinagre como el jugo de limón, eso se comporta como un electrolito. Aquí nos dio la facilidad en el movimiento de los iones a la hora de pues darnos o permitiéndonos la reacción química. También podemos observar que aquí con el tiempo los electrodos se desgastan, pues esto debe ser, o esto es debido a la pérdida de materia en el ánodo y la acumulación en el cátodo. Gracias. Bye bye. ¡Ay, gonorrea! La juventud está preparadísima. Se paró el teléfono, mire. Bueno, en este momento, ya que pudimos observar que el experimento nos funcionó, que el experimento pues tuvo
algo positivo, vamos a hablar de los principios eléctricos, los principios físicos y pues los principios físicos. Vamos a hacer en filitas, 2 filitas de 3. Y vamos a coger, vamos a